Buenas tardes. En el presente video daremos una breve explicación sobre el trazado de una ruta alterna que comprende desde la entrada del Parque Puerto Carpos hasta la llegada al refugio Casanum. Esto es realizado por estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Ingeniería Civil y de la materia de construcción de carreteras. Los integrantes son Kevin Delgado, Carlos Córdoba y Cristian Izquierdo. Para la realización de este proyecto, hemos tomado en consideración varios métodos, como lo son el método de línea de ceros, método de Bruce, método de pesos absolutos y método de pesos relativos, que más adelante se les explicará. Bien, el método de línea de ceros. ¿Cómo se realizó dentro de la aplicación Civil 3D, método de línea de ceros? Empezamos eh, tenemos que saber el desnivel que existe entre cada curva de nivel para poder dividir para una pendiente que nosotros elijamos. En este caso, la pendiente no debe de exceder del 14%. Entonces, nosotros al momento que tenemos una pendiente, eh, del desnivel lo dividimos para la pendiente que escogemos y empezamos a trazar eh, la línea de ceros, que no es más que una fórmula que es del diámetro, que es igual al desnivel de curva entre curvas de nivel sobre la pendiente. Y así se va trazando la línea de ceros y tocando cada curva donde se intersecte la circunferencia con la curva de nivel, nosotros procedemos a trazar nuestra ruta entera. A continuación es el método de Bruce. El método de Bruce lo calculamos con la siguiente tabla que les mostraré a continuación, que es esta de aquí. ¿Cómo se realiza el método de Bruce? El método de Bruce tenemos que tener las cotas de nuestra carta topográfica, tenemos que tener el desnivel, como también lo dije en el método de línea de ceros, y empezamos nosotros teniendo, teniendo una distancia. La distancia se la calcula nada más que el desnivel dividido para, para la pendiente. Y se obtiene la distancia y también podemos calcular la distancia. A continuación voy a exponer sobre el trazado de mi ruta. Como podemos observar en la imagen, el trazado de la ruta que se realizó en el programa Civil 3D está de color rojo, y que sería la ruta nueva, y la ruta que está de color blanco sería la actual. Para tener más información sobre esto, se realizó algunos métodos para tener mejores resultados y sus cálculos. Los métodos que se utilizaron son el método de Bruce, que es la comparación entre la distancia real de la ruta y una distancia equivalente en terreno plano. Por otra parte, el método de pesos absolutos. Esta metodología es la más sencilla porque se basa en las características generales de las rutas. Y por último está el método de pesos relativos, que consiste en definir las principales factores determinantes de una localización para asignarles valores ponderados de pesos relativos, de acuerdo con la importancia que se le atribuye. Como podemos observar en el método de Bruce, exponeré solo la pendiente que salió en la ruta. En la cota 2400 salió de 6%. En la cota 2450 salió de 3%. En la cota 2500 salió de 4%. 2550, 8%. 2600, 4%. 2650, 6%. 2700, 8%. Y 2800, 12%. Y con un promedio total de 6%. En el método de pesos absolutos, sus aspectos son: la longitud total salió de 8201,729, la velocidad de diseño con 50 kilómetros, tiempo de recorrido 0,164, pendiente longitudinal mínima de 3%, pendiente longitudinal promedio 6%, pendiente longitudinal máxima 12%,
Longitud de puentes 0, y número de carreterías se observó 2. En el método de pesos relativos, sus aspectos son similares a los pesos absolutos. Con longitud sería de 8.201, 729, velocidades de 50, tiempos recorridos de 0,164, pendiente mínima de 3%, pendiente promedio de 6%, pendiente máxima de 12%, longitud de puentes 0, y número de cantilejadas se observó de 2 encantariadas. Ruta número 3. Como tercer integrante del grupo de trabajo, he realizado una alternativa para el rediseño de la carretera que comprende la entrada del Parque Nacional Podocarpus hasta el Refugio Cajano. En esta sección daré una explicación sobre el trazado y los cálculos que he realizado para llevar a cabo este diseño. Bien, en la primera imagen lo que observamos es el trazado que realicé, el trazado de la ruta que realicé con ayuda del software Civil 3D. Aquí podemos ver la topografía que presenta el terreno. Podemos ver la línea azul que representa en sí la ruta, todas las curvas y todos los elementos, ¿no? Podemos ver el punto A representa el punto de inicio y el punto B el punto final. La orientación de diseño es de A hacia B. Bueno, el método de Bruce, tenemos aquí el cálculo. Para esto necesitamos las cotas iniciales y finales, es decir, las elevaciones, los desniveles, distancias horizontales de cada tramo y abscisas y pendiente. Para las cotas iniciales nos ayudamos de las curvas de nivel, de las cuales obtenemos las alturas, la altura a la que se encuentra ese punto del terreno. El desnivel se lo encuentra restando la cota final de la cota inicial. La distancia horizontal se lo mide directamente en el software. Y la abscisa son las distancias acumuladas de las distancias horizontales parciales. Y la pendiente se encuentra dividiendo la distancia horizontal para su respectivo desnivel. En el método de pesos absolutos, lo que se hace es realizar una comparativa entre las tres rutas y esta comparativa abarca diferentes aspectos. Las longitudes totales, que aquí podemos observar cada dato de las longitudes, velocidad de diseño, que es la misma para las tres rutas de 50 kilómetros por hora, el tiempo recorrido, que es relativamente similar, que podemos ver aquí los datos, las pendientes longitudinales mínimas, la ruta número 1 es 2%, ruta número 2 3% y ruta 3 el 0%. La pendiente longitudinal promedio, que esto se los subtrae del cálculo de Bruce, del método de Bruce. Pendiente longitudinal máxima, igualmente del método de Bruce, aquí podemos ver cada uno de los datos. La longitud de puentes, en este caso es 0 metros, ya que no hay presencia de ningún flujo de agua con un caudal considerable como para realizar un puente. Y número de alcantarillas, que la ruta 1 es de 2, ruta 2 y 2 alcantarillas y la ruta 3 de 8 alcantarillas. El método de pesos relativos en sí trata de dar una calificación a cada aspecto que se analizó posteriormente en el método de pesos absolutos. Para esto lo que se hace es calificar en base a cada dato que tenemos en los aspectos. La manera en que se califica es una puntuación de 1 al dato que sea mejor, ¿no? Que sea más beneficiable para el diseño. En este caso, luego de hacer la calificación, obtenemos que la ruta número 1 es la mejor opción, es más viable para realizar nuestro rediseño. En eso se concluye que según los datos obtenidos del método de pesos relativos, la ruta número 1 es nuestra mejor opción. Finalmente, podemos observar una comparativa entre las tres propuestas de ruta que hemos realizado y la ruta actual.